aquí ya tenemos todo configurado, como hemos dicho anteriormente. Aquí es donde se pueden ver las zonas, por ejemplo, para el tipo de ventilación y demás, ¿no? Esto nos va a servir luego, por ejemplo, para en el hecho de edificios nuevos, como nos piden que tenga ventilación para cumplir H4, pues se seleccionan todos y se pone la misma ventilación, por ejemplo. Sería así, pero bueno, como ahora no necesitamos, aquí estarían todos los recintos. Es un espacio importante a la hora de, por ejemplo, pues sobre todo a la hora de editar, por el hecho de que nos da mucha más rapidez, ¿no? Qué tipo de recinto es, qué recinto estamos hablando, a qué zona pertenece, la planta, el tipo, ¿no? El tipo de edificio. Aquí están todos para el consumo y la unidad de uso. Aquí estamos todos, podríamos haber definido, o sea, solo se colocan las que se han definido anteriormente. Las unidades terminales que existen son más inputs del menú donde podemos deslizarnos, los radiadores, los aires acondicionados, y así podemos ir viendo por vivienda si está todo puesto. O sea, si en la vivienda 4K nos falta un aire acondicionado, pues no, está ahí, perfecto. Esto serían los ascensores y la maquinaria, pero bueno, ahora mismo sin problema, biblioteca y demás, vale. Cuando cerramos tenemos que guardar, guardar cómo sería para cambiar vamos a ponerle vídeos, ¿no? Y se guarda perfectamente. Y automáticamente pasaríamos a planos de planta. Volvemos a guardar, es que a veces si no se colapsa el programa. Aquí se puede seguir viendo todos los donde hemos puesto. Y una vez llegamos a verificación de normativa, lo primero que debemos de darle, bueno, si queréis es al fichero de avisos, pero también nos lo puede salir en edificio. Se está generando el modelo de cálculo y vale, la obra no está calculada. El fichero de avisos aquí sale, pero bueno, ahora mismo no es. Entonces cuando le damos a calcular es simplemente para un edificio existente, ¿no? ¿Os acordáis que en opciones de cálculo en edificio lo definíamos parámetros generales como edificio existente? Vale, luego os enseño una cosa como si lo calculásemos como edificio nuevo. Vale, entonces vamos a hacer para el certificado inicial de un edificio existente. La obra no está calculada y ahora tendríamos que darle a calcular. Vale, equipos suplementarios disponibles y te dice la temperatura que consigue, verificaciones, periodo de simulación, si se quiere establecer un periodo de simulación justo porque se está estudiando un, un caso concreto, ¿no? De un edificio. Calificación de la eficiencia energética. A aceptar. Y ahora tarda se te despegan estas ventañitas. Si alguno toca en lo que sería este fichero de cálculo, habría que darle a Enter para que siga calculando, si no, no va a poder seguir calculando. Y de aquí pues nos iremos a unos 6-7 minutos, depende del edificio este como es grande, pues 6-7 minutos, hay algunos que se van a los 15-20, depende del ordenador. Y tampoco conviene estar haciendo otras cosas porque al final es un espacio en el que el ordenador tiene que estar trabajando. Bueno, pues ahora ya tenemos toda la información que se ha ido calculando. Después, bueno, en este caso ha durado unos minutillos, 5 o 6. Y aquí, como podemos ver, ya estaría calcular. El fichero de esto es programa, el fichero de resultados, vale, informe demanda. Todo esto se va generando. Demanda energética, lo que tiene un informe de demanda, el informe de consumo. Y como es un edificio existente y no tenemos que cumplir ninguna normativa, pues el listado de H0, H4, H0 y H1 no aparece seleccionable porque no lo calcula. Ahora veremos cómo se puede calcular con este mismo caso, aunque no cumpla, ¿no? Bueno, aquí tenemos el modelo de 3D, que sería similar a nuestro modelo de 3D que habíamos importado. Los colores, pues, los colores básicamente son para diferenciar áreas, tipos de medianeras, y viéndolo así pues se entiende también mucho mejor, ya que esto no es de carácter de diseñar, sino para entender un poquito cómo funciona este programa y como os expliqué, nos ha representado cada uno de los distintos muros, paramentos, trasdosados interiores, trasdosados exteriores y las ventanas. Bueno, entonces este sería aquí, que lo simplifica a la hora de los... Pero bueno, este sería nuestro modelo de cálculo y la volumetría que ellos han calculado. Bueno, entonces aquí ya teníamos todos nuestros espacios, tal, para ver dónde están
nuestra demanda por espacios, que esto para a la hora de imprimir informe no, pero bueno, para tenerlo en cuenta a la hora de actuar en una vivienda o en otra, a la hora de adoptar esos pues soluciones para una vivienda específica, donde colocar un toldo, pues es más sencillo. Y bueno, simplemente dándole aquí a la calificación energética del edificio, obtendríamos el resultado, ¿no? Pero ahora vemos cómo se imprime nuestra certificación energética para que quede como esta, ¿no? Bueno, cerramos aquí y nos vamos a certificación energética. Estaría todo, la normativa del edificio, la imagen ya está cargada, el plano, pues, el plano que se quiera, el certificador, ¿no? Y los dos XML se dan. Aquí abajo te sale la ruta donde la quieres guardar o la puedes editar. Vamos a descargas, vídeo ejemplo, guardar, y ahora con la certificación en PDF lo mismo, aceptar, te vas a un PDF, se le da exportar con formato PDF o imprimir y nos vamos a descargas y lo mismo, vídeo ejemplo mismamente, y con esto pues ya lo tendríamos todo guardado. Aceptar, no lo deseamos abrir, entonces ahora nosotros guardaríamos. Voy a volver aquí al inicio para explicaros una cosa rápida, y entonces ya nosotros nos vamos a nuestra carpeta donde hemos guardado ese archivo y tenemos vídeo ejemplo, el certificado y el XML que también estaría. Vale, por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es, en el caso de que queramos realizar estos certificados para estados reformados y demás, pues o en edificio nueva planta, nos tendríamos que ir a parámetros generales y seleccionar obra nueva, cambio de uso, reforma, ampliación, no, reforma, imagínate, obra nueva, pues bueno, residencial privado, otros usos. Vale. Esto sería una reforma. Este edificio se hace una reforma. Envolvente térmica, se renueva además las instalaciones de generación térmica, comprobación de la transmitancia térmica y de las particiones interiores, y se reforma más íntegramente. Bueno, residencial privado y seguimos, vale. En cambio de uso, por ejemplo, pues residencial privado, otros usos, ¿no? Uso terciario, local terciario, hay que siempre poner a lo que vamos a obtener, vale. Entonces estamos en ampliación, pues si ampliamos, y lo mismo, obra nueva. Entonces en reforma ya nos va a pedir esos documentos de listado H0 y H1. Cuando comprobamos esto, claro, nos va a decir que como se necesita un sistema de ventilación. Entonces, como no tenemos ese sistema de ventilación hecho, porque en este edificio no existe un sistema, podríamos intentar calcularlo sin ello, y ahora lo dejamos calculando, pero se puede dar a calcular. Calcula la demanda energética H1 y todo, o sea, H4 y todo. Se le da a aceptar y volvemos a esperar a que cargue. Bueno, entonces ya en este sistema final, una vez lo da calculado, tendríamos la calificación energética diferente. O sea, sería la misma, pero nos saltaría la alarma, ¿no?, de que no cumple, porque por el sistema y el CT 2019, que es el que se cumple, tendríamos que definir un sistema de ventilación. Vale, bueno, vamos a explorar primero los archivos que se crean, ¿no? Listado H1, que te dice si cumple o no cumple el rente, no cumple, tal, estamos muy desviados, lógicamente es un edificio existente y está muy lejos de los valores que al final se obtienen de la obra nueva y las reformas que se piden hoy en día. Pero bueno, aquí haríamos lo mismo, exportar, listado H0, cumple las horas de fuera de consigna, etcétera, etcétera, pero bueno, el resto no cumple el consumo de energía, y el H4 de la renovable sanitaria tampoco cumple, lógicamente. Bueno, la calificación energética, lo que tendríamos que hacer en este caso, cuando cumpla, ¿no?, para la certificación energética, sería aquí cambiar, ¿no?, la normativa CT de 2019 y darle a aceptar, y nos lo imprimiría con esa normativa, pero él siempre lo va a calcular con la normativa de 2019. Y por el resto todo igual. ¿Cómo solucionamos esto? Pues nos iríamos a edificio, volveríamos a edificio, edición múltiple, recintos, zonas, y seleccionaríamos, por ejemplo, todas.
seleccionamos todas, ventilación, seríamos mecánica, por ejemplo, admisión mecánica, doble flujo y pues, 20 kilovatios, por así decirlo. Y hace 20 vatios, la que no es esta, pero bueno, y con ventilación nocturna en verano, a aceptar. Entonces una vez ya le dimos a comprobaciones, no tiene asignación. Bueno, esto sería los tabiques, que bueno, todo esto hay que, por ejemplo, la transmitancia térmica no cumple, lógicamente, porque esto es una alerta, pero no es necesario simplemente porque estamos actuando en un edificio y definiendo un edificio existente y no el, el, el del estado actual, por así decirlo. Entonces, ahora volveríamos a lo mismo, planos de planta guardamos, verificación normativa, y ya estaríamos hablando, recuerdo, de un edificio ya de obra nueva o reformado que nos implique cumplir el H4. Le daríamos a calcular, esperaremos otra vez el tiempo para pedir el H4, sean, depende, algunos segundos más, algunos segundos menos. A veces no sale la pantalla de cálculo simplemente porque como ya se ha calculado antes, entonces esto es un cálculo de un recálculo, no tiene que hacer aristas, no tiene que hacer volúmenes, etcétera, etcétera, que ya habíamos definido y estaba anterior. Bueno, entonces como ya lo teníamos completamente realizado, pues el fichero de avisos ya no incluiría esos problemas, ¿no?, que nos existían antes y que salen en primera zona con la demanda de la calefacción. Y como podemos ver, simplemente cambiando el caudal y el tipo de ventilación, pues si volvemos a dar a rehacer este cálculo, lógicamente los valores cambian y aumenta porque hay una pérdida de calor a través de la ventilación. Esto hay que tenerlo en cuenta antes de darle a hacer, ¿no?, a calcular uno de estos archivos a la hora de hacer un certificado de eficiencia energética de edificios de obra nueva, rehabilitación o reforma importante. Bueno, no hace falta que lo imprimamos y aquí volvemos a tener los mismos gastos, ¿no?, que antes, aunque variados porque estamos simulando que es un edificio de obra nueva.